versar la parte referida a lo que son las citas y referencias según el estilo APA. ¿Ya? Citas y referencias según el estilo APA. Entonces, esto de acá ya hemos visto los ODMs, hemos visto los niveles, las líneas de investigación, hemos mencionado que el ICA se utiliza generalmente en lo que viene a ser las ciencias agronómicas o agropecuarias, el Chicago en Derecho, en Humanidades, Harvard en Economía, Administración y Contabilidad, el ISO en las ingenierías, Vancouver, en este caso en Ciencias de la Salud, y el APA en las Ciencias Sociales. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, también habíamos discernido esto, y vamos a comenzar ahora con el APA, la sexta edición. Muy bien, ¿qué decimos del APA en la sexta edición? Hemos mencionado de que esto se realiza para hacer investigaciones, reportes y principalmente artículos científicos. Colegas, más del 70% de los artículos indexados hoy en día en la red se han hecho con este estándar del APA. La última edición es del año 2010 y la sexta edición es la que está circulando por la red. Entonces, ¿qué significa APA? Es la Asociación de Psicólogos Americanos 2010, la sexta edición. Volvemos a hacer énfasis a lo que significa. Muy bien, entonces comienzo con esto. Cuando nosotros realizamos nuestras investigaciones, esto es propio del marco teórico referencial y la definición conceptual, nosotros vamos a encontrar esta tipología. Ya lo mencioné antes del break. En el APA original, el tamaño que debemos trabajar es el tamaño carta. Pero sin embargo, ese papel no es tan difundido en nuestra latitud. Entonces, por ahí el A4 es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, la adaptación de este APA a nuestra universidad obviamente va a reglamentarse y va a tipificarse ya como una norma. El tipo de letra nos dice que es el Times New Roman tamaño 12. Ya lo mencionamos. La universidad adoptará el Times New Roman o el Arial, ¿no? Que son los más difundidos. El espaciado, como les mencioné, es a doble espacio y alineado a la izquierda. Ese alineado a la izquierda significa que es sin justificar. Luego, los márgenes me dicen que son 2,54 centímetros o 1 pulgada en toda la hoja, o sea, superior, inferior, derecha e izquierda, o sea, los 4 lados. Esos son los márgenes establecidos por el APA. La sangría para iniciar cada párrafo es de 5 espacios, ¿no? Nos ubicamos en la línea del párrafo y hacemos el espaciador 1, 2, 3, 4. Pero más conveniente esa sangría de 5 espacios lo hacemos con la tecla Tab, ¿no? Que es el equivalente. Las tablas no tienen líneas separadas de las celdas. Eso significa que las tablas solamente tienen líneas horizontales, no las verticales. Y finalmente, esto que tenemos acá es la abreviatura utilizada en este estándar. Entonces, cuando en una redacción yo vea la palabra CAP punto, o sea, CAP, me estoy refiriendo a capítulo. Cuando yo vea la referencia, la palabra ED punto, me refiero a edición. A EDREP es la edición revisada, a ED o EDS, ED para editor y EDS para editores. Cuando encuentro una traducción, una palabra TRAP, me refiero a una traducción. Cuando encuentro un libro que no tiene fecha, tengo dos posibilidades. Le puedo poner S.F. que significa sin fecha, o si no también S/F. Cualquiera de los dos es utilizado. Ambos me representan que el libro o el material no tiene fecha. Cuando yo voy a encontrar para una cita la palabra página, la simbología es la P, y cuando quiero el plural de páginas será la doble P, PP. Por acá tengo vol de volumen, vols volúmenes, NO para número, parte, informe técnico y suplemento. Esta viene a ser la abreviatura más difundida en este estándar del APA. Teniendo en cuenta entonces estos criterios, ahora vamos a pasar a ilustrar el material. La primera premisa me dice, cuando se elige un estilo de citas, se debe seguir sus reglas en todo el documento. O sea, es un error metodológico
hacer quizás la primera parte según el APA, la segunda parte según Vancouver y en la última parte según el ISO. Eso no existe. Ya todos los capítulos, desde la carátula hasta el anexo, debe guardar una uniformidad, en este caso el APA. Este material que vamos a compartir con ustedes ahora tiene dos partes. La primera viene a ser cómo dar crédito a los autores. Para eso utilizaré las citas bibliográficas y en la segunda parte me referiré a las referencias bibliográficas. O sea, tenemos las dos partes. Teniendo en cuenta entonces esos criterios, vamos a comenzar con la primera parte que dice ¿qué es una cita? Literalmente, una cita es la presentación de conceptos o ideas de otros autores que se han tomado para apoyar y sustentar el trabajo que estamos elaborando. Yo tengo un libro cualesquiera, dentro de ese libro encontramos conceptos, definiciones. Esos conceptos, definiciones que yo lo tomo de referencia para mi investigación, viene a ser una cita. Dentro de esa tipología de cita existen tres clasificaciones: la textual, la no textual, también llamada contextual, y finalmente las citas de citas. ¿Cómo vienen a ser las citas textuales? Comencemos. Las citas textuales, dice, ocurren cuando se transcribe un texto, subrayemos esta palabra, literalmente. Literalmente significa al pie de la letra. ¿Qué es lo que dice el autor de sobre tal variable? Entonces, exactamente lo que dice yo lo voy a copiar literalmente. La norma me dice que debo acompañar del apellido paterno del autor, la fecha y el número de página entre paréntesis. Pero acá todavía hay una subclasificación. ¿Cuál es? Si la cita que estoy considerando tiene 40 palabras o más, se le denomina cita larga. Y cuando es una cita larga, se debe escribir, dice, todo el párrafo con una sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo, y miren el tenor, la cita va sin comillas. En el ejemplo lo visualizamos mejor. Méndez, el apellido paterno del autor. El año de publicación, 2008. ¿En qué página? 3. Desde la palabra la coherencia hasta la palabra provoca, tengo más de 40 palabras. Por eso esto es una cita larga y como estamos visualizando, va sin comillas. Y fíjense bien esto. Esta es la sangría de 5 espacios para la primera línea, pero como es una cita larga, todo el párrafo tiene la sangría de 5 espacios. Eso es una cita larga. Ahora vamos a ver lo que es una cita corta. Si la cita tiene, dice, menos de 40 palabras, o sea, hasta 39 vamos a llamarlo, se le dice cita corta. Si la cita es corta, esta se coloca entre comillas y va a continuación del párrafo que se está exponiendo. Veamos el ejemplo. López viene a ser el autor, 2005 es el año de la publicación del libro, y en la página 175 está la cita. Desde la palabra cuando hasta la palabra revelarse, yo tengo menos de 40 palabras. Por eso la cita va entre comillas, y solamente la primera línea del párrafo va con sangría de 5 espacios. Los demás vuelven al margen normal. Ahí está la diferencia de una cita corta de una cita larga. Pero dentro de las citas también aparece un nuevo término que viene a ser las citas interrumpidas. ¿Qué son las citas interrumpidas? Yo tengo un párrafo grande y de ese párrafo grande pueden ver oraciones o frases que yo no lo voy a utilizar en mi investigación. Entonces, esas palabras grandes o cortas, lo que sea, pero que no lo voy a utilizar en mi investigación, lo puedo obviar. Y para obviar, ¿qué es lo que hago? Le pongo las citas interrumpidas. ¿Cómo sé que es una cita interrumpida? Aquí está, ¿ven? Tengo el apellido paterno del autor, el año de la publicación del texto, está en esta página, y miren, ¿ven? Acá estoy obviando una frase. Puede ser una oración, puede ser también un párrafo. ¿Y cómo sé que estoy obviando? Porque le he puesto 3 puntos suspensivos entre paréntesis. Eso viene a ser la cita interrumpida. Lo estoy obviando también por acá y también por acá. 3 citas interrumpidas. Desde la palabra no existe hasta la palabra creadora, tengo menos de 40 palabras. Por eso la cita va entre comillas, como si fuera una cita corta,
y solamente la primera línea del párrafo va con una sangría de 5 espacios. Otra cosa más. Esta cita que ustedes están visualizando está en 2 páginas. Está desde la página 179 hasta la 180. La abreviatura de página era la P y la abreviatura de páginas es el PP. Por eso acá le he puesto doble P. Esa es la cita. Ahora vamos a ver la segunda tipología, que vienen a ser las citas no contextuales o también llamadas no contextuales o también llamadas no textuales. ¿Cómo son estas citas? Cuando se resume, se comenta, se opina, se critica, se da una apreciación de un hecho o fenómeno de manera personal, se le denomina cita contextual o no textual. ¿Cuál es la norma? En este caso se coloca el apellido paterno del autor y el año de publicación del documento, y estas citas pueden ir al inicio o pueden ir al final de cada párrafo. ¿En qué se diferencia del anterior? Aquí solamente se coloca, dice, el apellido del autor y el año. Ya no va el número de página. ¿Por qué? Porque acá estoy haciendo un resumen, un comentario, una opinión, una crítica o una apreciación del mismo. Ejemplo. La teoría revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha hecho tambalear muchos conceptos de la psicología contemporánea. ¿Quién lo dice? Daniel Goleman, en el año 1995. Estamos haciendo acá un resumen de este autor y de este año. Y como dice la fuente, el autor puede ir al inicio o al final. Acá tengo uno del inicio, ¿ves? Según Coleman y Perry, explicaron la importancia de introducir las ideas abstractas del álgebra lineal en forma gradual. Colegas, las citas no contextuales o no textuales es lo que apunta en el internet. Esto hay cantidades. Quizás las principales serían las literales o textuales, que esas sí tienen autor, año y número de página. Pero esto también se suele utilizar. Ahora, también ustedes habrán visto las citas de citas. Es como que cuando agarran un libro y dentro del contenido visualizan que este autor está citando a otros autores. El ejemplo más clásico, el del doctor Roberto Hernández Sampieri. Dentro de sus referencias están una lista interminable de autores a quien él le cita. ¿Cuál es la norma en este caso? Dice, se deben citar a ambos autores. La norma es la siguiente. En el ejemplo, ¿ven? Germany en el año 1991, este autor está citado en el libro de Briones. O sea, Germany en 1991 está dentro de Briones. Entonces cito, ¿no? Germany 1991, citado por Briones, en el año 2006, página 159, sostiene que aquí también se maneja el término de cita corta o cita larga. Este es un ejemplo de una cita larga. ¿Por qué? Porque desde la palabra un índice hasta la palabra social tengo más de 40 palabras. Y segundo, está sin comillas. Y tercero, tengo toda la sangría para este párrafo. Entonces, las citas de citas también pueden ser cortas o pueden ser largas, como estamos visualizando. Existe una última tipología de lo que son las citas, y nosotros generalmente lo utilizamos estas citas para enunciar un problema. Cuando yo estoy en la parte de la identificación de la situación problemática en una investigación cuantitativa, dicho de paso, toda investigación debe partir obligatoriamente de una situación problemática. Es más, si no hay problema, no hay investigación. Entonces, ¿cómo yo identifico el problema en una organización? Puedo utilizar esta técnica. ¿En qué consiste esta técnica? Esta es la técnica de la entrevista. ¿Cómo lo realizamos? De la siguiente manera. Yo cuando voy a citar una entrevista, generalmente utilizo la letra inicial del nombre y el apellido paterno de la persona que voy a entrevistar. Luego le pondré, entre paréntesis, comunicación personal, coma, la fecha, 11 de noviembre del año 2016, opina que. En los puntos suspensivos estoy poniendo la opinión que tiene este personaje acerca de la situación.
Generalmente cuando yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el principal problema de la investigación aquí en la universidad, la persona más idónea que me puede responder a esta problemática es el doctor Wilber Vázquez. Entonces, haciendo un ejemplo, yo podría poner acá, ¿no? W. Comunicación personal, 27 de abril del año 2017. Opina que. Entonces, en los puntos suspensivos pondré la situación problemática que el doctor describa acerca de la realidad de la investigación aquí en la universidad. Entonces, estas citas de entrevista obviamente no van en la bibliografía y lo puedo utilizar en esta parte o si no también en la discusión de resultados. En estas dos partes se tipifica. Ahora vamos a pasar a cuáles son las reglas para elaborar la bibliografía según este estándar. La bibliografía en el APA se le llama también referencia. Esa es la terminología. La norma me dice lo siguiente: debe ir por estricto orden alfabético según el apellido paterno del autor o el nombre corporativo de la organización. Pero esto debe tener la famosa sangría francesa. ¿Cuál es la norma? Primero debe ir el apellido paterno del autor, la letra inicial del nombre o nombres, luego debe ir entre paréntesis la fecha, que generalmente es en año, luego viene el título del libro de la obra, y como pueden visualizar ustedes está en letra cursiva. Luego entre paréntesis debe ir el número de edición. Solamente los libros que son de la primera edición no se le considera. De la segunda para adelante sí es preciso señalar. Luego viene el lugar, seguido de 2 puntos y la editorial que lo publica. Generalmente en el lugar se pone la provincia o región, pero si hay homonimia de ciudades, aparte de la ciudad hay que precisar el país. Por ejemplo, cuando un libro se publicó en Trujillo, Trujillo lo tenemos en nuestro país, lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Venezuela y lo tenemos hasta en España. Entonces, aparte de la ciudad, precisaré el país en los casos de homonimia. Veamos el ejemplo. Tengo el primer ejemplo de Guillermo Briones. Entonces yo solamente le pongo Briones, pero algo muy en particular. Briones lo estoy precisando en altas y bajas. Solamente la B va en mayúscula, lo demás va en minúscula. Esto es en altas y bajas. Guillermo, le pongo solamente la letra G. El año de publicación es 2006. El título viene a ser Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. Este es un libro de la 4ª edición. Se publicó en México y la editorial Trillas es la que se encargó de su publicación. Este espacio que estoy dejando en la segunda línea de 5 para acá se le conoce con el nombre de sangría francesa. No le estamos poniendo acá 1, 2, 3, 4, no, orden alfabético. De igual manera, en este segundo ejemplo, tengo el apellido paterno, la letra inicial y el año, el título en letras cursivas, la edición, la ciudad y la editorial que se está encargando de publicar el material. Algo más para reforzar este material lo tengo acá, ¿ven? Acá ya hay un consolidado. Brown Fernando, 2009. Miren, el título está en letras cursivas, Diccionario de la Conjugación. Se publicó en Caracas y en este caso la que publica este libro no es una editorial, sino es una universidad. Entonces la universidad pasa como fondo editorial. Acá tengo un caso de Ortega Walter, que es un buen libro, pero lastimosamente obviaron poner la fecha. Entonces, lo que les indiqué, puedo poner sin fecha cuando no consigo ese dato. El título en letras cursivas, la ciudad donde se publicó y la editorial que se encargó de la publicación. Algo más para el APA. En las referencias o bibliografía, había mencionado que esto va en orden alfabético, tal como estamos viendo. Y segundo, esta es la sangría francesa, ¿ven? Este espacio que dejamos es la sangría francesa. Y tercero, no se enumeran. Ese es uno de los mayores errores que encontramos en los artículos científicos, ¿ven? Le ponen 1, 2, 3, 4, ¿no? Va sin numeración. Solamente es orden alfabético y sangría francesa. Ahora, vamos a pasar a la redacción de antecedentes. Ya estamos ingresando a lo que es nuestra investigación. Sí, colega. Una pregunta. ¿Podría regresar a la diapositiva de 40 palabras al inicio?
Si estaba ahí, me indicaba, era mucho mejor. Ahí creo. Creo que es el que antecede. No, este ya es. Vamos a ver. Si usted la mira esta opción, vamos a aplicar, o sea, el programa, tú le tienes de las copias y plagios. En esas 40 palabras que usted ha copiado y pegado, porque son en este caso lo que dice el autor, en ese párrafo va a leer y les va a marcarse el rojo en lo que es en este caso el programa. Exacto, desde la palabra la coherencia hasta la palabra las provoca. O sea, ya vas a tener el porcentaje. En cambio, en el siguiente que usted ha mostrado, ahí sí no se va a marcar. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en el siguiente estamos hablando de que viene a ser un resumen o comentario. Lo que es literal, sí, idénticamente lo va a encontrar en el programa. ¿No es cierto? El siguiente que tiene, por ejemplo, ahí no se va a marcar. Ahí no se marca. En esta partecita, O sea, todo en ese contexto, que está todo en el texto, no se va a marcar. Entonces, si en este caso veamos, y estamos pasando 40, si usamos en este caso las citas, vamos a llegar a 30%. Entonces, frente a eso, para no tener, por ejemplo, un porcentaje, vamos a suponer, queremos tener 1%, 0%, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que podemos realizar? a ver, colegas, nuevamente voy a retomar esta partecita, pero brevemente. Yo estoy citando ahorita a Méndez del año 2008, esta es lo que es la cita, ¿no? La coherencia y lógica sobre los cuales hasta la palabra provoca. Cuando yo lo paso esto en el software Turnitin, obviamente todo este texto va a aparecer de un color, que puede ser el rojo. En la parte derecha va a aparecer el autor de esto, ¿no? Méndez 2008, el título del libro, la página de donde salió, lo va a aparecer. Entonces le daré un número, 1 quizás. Entonces, lo que nosotros con el Turnitin verificamos si efectivamente esta cita, primero, le corresponde a este autor. Eso es lo primero que verificamos. Segundo, es probable, pero yo tengo la experiencia que ha sido así, cuando estoy en esta parte de las citas interrumpidas, cuando yo veo este párrafo, desde la palabra no hasta trabajo también lo identifica el software. Desde la palabra resulta hasta la palabra creadora también lo va a identificar el software. Sí lo identifica. Lo pone del colorcito y le pone con su respectiva fuente. Cuando no lo identifica, eso ya es faltar a la ética del investigador. Cuando dentro de este párrafo yo comienzo a buscar sinónimos y aumentarle o quitarle algunas palabras. Aumentar o quitarle palabras. Por ejemplo, ¿no? Yo podría acá poner, ¿ven? Al respecto, cuando se trata, mira, le estoy poniendo acá, cuando se, estoy aumentando la palabra cuando se. Le pongo la palabra cuando se, ya no lo va a identificar. Eso, pero no es parafraseo, eso se llama enmascarar. Le estoy poniendo algunas palabras nuevas y le voy a quitar de repente algunas palabras que están acá, entonces ahí ya no lo identifica el software. Vuelvo a repetir, ahí yo estoy faltando ya a la ética del investigador, porque eso no es parafrasear, eso es enmascarar. ¿Cómo hacemos para evitar ese porcentaje? Obviamente el mismo. Ahorita vamos a indicarle en la parte del marco teórico, pero me adelanto un poquito. Después que he puesto esta cita de acá, después de esta cita hago un punto aparte y yo acá hago una interpretación o un análisis del mismo. Pero eso sí lo hago con mis propias palabras. No estoy quitando, no estoy aumentando sinónimos a este texto. Lo hago aparte. Entonces, esta cita me lo va a encontrar el software Turnitin. Pero a esa cita que estoy poniéndole al final, eso sí es propiedad intelectual del que está realizando el parafraseo y eso sí no va a aparecer en el internet. ¿Ya? Entonces, cuando estoy en esa partecita del marco teórico, y es más, creo que nos habíamos quedado en la parte de antecedentes, también va a suceder lo mismo, mira, ¿ve? Yo estoy acá ahorita en la formulación de antecedentes. Yo les había mencionado que principalmente en la parte de antecedentes y en la parte del marco teórico es lo que van a aparecer lo que es el índice de similitud. En estas partes es lo que aparece. El estándar, ¿qué me dice para la redacción de los antecedentes? La experiencia nos dice que hay veces nuestros revisores de investigación o nuestros jurados de tesis, cuando estamos redactando un antecedente, nos piden el problema, el objetivo, la hipótesis, la metodología, tipo, nivel, diseño, población y muestra.
¿Qué instrumentos han utilizado? Hay veces nos piden resultados y ya hasta las conclusiones. Eso nos piden de cada antecedente. ¿Pero qué me exige el estándar a mí? No me exige todo eso. El estándar solamente me exige considerar el apellido paterno del autor o autores. ¿Qué más? Entre paréntesis debe ir el año de sustentación de la investigación. Luego debe ir el título de la investigación, pero en letras cursivas. Luego, la universidad. Y si la universidad es del extranjero, precisar el país. Pero si la universidad es del país, no hace falta. Luego, se debe adjuntar, dice, las conclusiones que se relacionan con la investigación que pretendo desarrollar. Nada más. Si la investigación tiene 5 conclusiones, obligatoriamente no lo voy a considerar las 5. Quizás solamente 2 o 3 se relacionan con lo que yo quiero realizar. Entonces, esas nomás yo la considero. Veamos el ejemplo, ¿ven? Borja 2010, el título, la Administración de Recursos Humanos, está en letras cursivas, Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, y efectivamente, esta investigación tenía 5 conclusiones. Pero las 5 no lo voy a utilizar en mi investigación, solamente lo voy a utilizar 3. ¿Y saben dónde lo voy a utilizar estas 3? En la discusión de resultados. Eso vamos a verlo mañana. Entonces, ahora cuando esto yo lo subo al Turnitin, desde la palabra Borja hasta la palabra circunstancia, les aseguro que lo va a identificar el software. Lo va a identificar. Entonces, como esto es parte del 25% de lo que hablábamos hace un momento, después de haber citado esto, yo tengo que hacer un parafraseo. Después de cada antecedente, debo parafrasear y ver primero en qué medida este trabajo se asemeja a la investigación que estoy desarrollando. Y luego también debo precisar en qué medida me va a ser útil. Este párrafo, este comentario, esta opinión que voy a hacer después de cada antecedente, esto sí no debe ser identificado por el Turnitin. ¿Por qué? Porque es opinión de nosotros. Yo les mencionaba de que jamás alguien en el internet va a coincidir con la opinión de ustedes. Y todavía antes. Es imposible esto. Hecha la revisión, no existe. Entonces, lo que está de rojito, lo que ustedes van a parafrasear, eso sí no lo identifica el Turnitin. Y ahora sí viene la inquietud que su colega nos dice. Estamos ya en un marco teórico tentativo, imaginario. Entonces, esto es lo que pasa realmente, colegas, cuando hacemos un marco teórico referencial. Estamos ya dentro del desarrollo de un capítulo y si ustedes pueden visualizar, céntrense en este párrafo. En este párrafo dice la existencia de diversidad de conceptos, puntos suspensivos, hasta la palabra los siguientes. En ninguna parte de este párrafo no hay ninguna cita, ¿cierto? No hay ninguna cita, ¿ven? En todo esto de acá no hay ninguna cita. Al no haber cita, esto le corresponde exclusivamente al investigador. Por lo tanto, si esto yo ya lo subo al Turnitin, este párrafo en ninguna parte del internet debe estar. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros lo hemos elaborado. Pero en realidad eso no es. Hay veces nosotros lo subimos esto al Turnitin y todo esto está idéntico en una página de Wikipedia, vamos a llamarlo. Entonces, eso es el plagio. En cambio, en este segundo párrafo dice, para Hurtado 2008, página 65, desde la palabra un hasta la palabra ejecución, es la cita que le pertenece a este autor. Eso sí debe aparecer en el Turnitin. Eso sí lo va a identificar y le va a dar un colorcito, vamos a llamarlo verde. Y miren, yo estoy queriendo conceptualizar qué es estrategia cognoscitiva. Estoy queriendo definir en qué consiste. Entonces, como estoy en un marco teórico, estoy buscando la opinión de un autor, que en este caso viene a ser Hurtado. Esa misma variable lo voy a consultar ahora a un segundo autor, que va a ser en este caso Chávez. Y en este caso esto es una cita larga, por eso lo estoy considerando de manera separada, ¿ven? Acá tengo una cita de cita, no, esto también es una cita corta, ¿ven? Castro, las estrategias cognitivas son, esta es una cita corta, y tengo por acá todavía 2 citas de citas, ¿ven? Estos 3 autores citados en este autor y estos 2 autores citados en este otro autor.
y son citas cortas. O sea, para considerar la definición de esta variable he citado a 5 autores. Después de haber citado los 5 autores, esto es mi parafraseo, colegas. ¿Qué dice? Luego de un análisis de los conceptos vertidos líneas arriba, se llega a la conclusión que las estrategias de aprendizaje son puntos suspensivos. Esta síntesis que yo estoy haciendo de los autores vertidos líneas arriba es propiedad intelectual del investigador. Y por lo tanto, esta información cuando lo subimos al Turnitin, en ninguna parte del internet debe estar este párrafo. ¿Por qué? Porque ustedes lo hicieron. Vuelvo a repetir, es imposible que alguien piense exactamente igual que ustedes. Eso no existe. Entonces, este concepto de este autor y de los 3 que están en las anteriores páginas es propio del 25% que está permitido en las investigaciones. Pero para que ese porcentaje disminuya, es bueno aumentar más parafraseos de esta tipología. Yo puedo aumentar todavía un párrafo al final diciendo: el primer concepto y el segundo concepto coinciden en tal cosa, pero se diferencia de tal. Entonces, ese parafraseo también no va a existir en ninguna parte del internet. Y así se construyen los marcos teóricos. ¿Qué es lo que debo hacer? De la primera variable. De las dimensiones, de igual manera. Entonces, con eso, obviamente nuestro marco teórico ya discierna de lo que se solía hacer hace unos años, hace unos meses. Se sabe de que hay personas que hacen marcos teóricos en 2 minutos, en 5 minutos, en media hora. Agarran el internet y comienzan a copiar todo un párrafo. Entonces, cuando esto se sube al Turnitin, el 100% sería copy-pega. Pero para evitar eso, ¿qué hago? Cito autores, es cierto, pueden ser del internet, no está mal eso. Cito autores de libros del internet, pero al final de esas citas debo hacer mis comentarios sobre esos. Entonces, vuelvo a repetir, solamente en los antecedentes y en las bases teórico-científicas puede haber índice de similitud en las investigaciones. Y está permitido quizás llegar hasta un 25 o 30% de índice de similitud. El restante debe ser propiedad intelectual de ustedes. O sea, así como este párrafo, ¿ven? Esto es propiedad intelectual de ustedes. Este párrafo y los que le suceden debe ser más del 75% o 70% para ser más exactos. Teniendo en cuenta entonces estos criterios, el APA nos da herramientas para saber contar las palabras y todo eso. Eso lo vamos a ver en un momento como un tallercito, ¿no es cierto? Se sombrea el párrafo y en la parte inferior, mira, yo he sombreado toda esta partecita de acá, ¿no? Y en la barrita de herramientas del Microsoft Word dice que hay 31 palabras. Entonces, yo digo que esto es una cita corta y sí debe ir entre comillas. Esto como una especie de práctica. Pero como les decía, cuando nosotros construimos un marco teórico, no necesariamente la fuente va a tener que ser, en este caso, de los libros. También puedo utilizar libros del internet. Mucho mejor si están en formato PDF. Y si está en formato PDF, se cita exactamente como si fuera un libro físico. ¿Por qué? Porque tiene el título, tiene el autor, tiene el año, tiene el número de páginas, tiene todo. Entonces, la norma es lo siguiente. Si no tiene número de página, ¿qué pasa con ese dato? ¿Cómo hacemos la cita? Entonces, según el APA, se debe escribir, dice, el número de párrafo precedido de esta simbología. Esta es la simbología de párrafo. Pero si yo no tengo esta simbología, lo correcto es utilizar la abreviatura PARR. Esta es la simbología utilizada en el APA. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos ya desarrollando un marco teórico. Desde la comilla es mi cita, ¿no? Diseñan estrategias para que un grupo de empresas, puntos suspensivos, hasta materia prima. Yo lo puedo citar así, ¿ven? Zapata 2004, párrafo 1, o si no, Zapata 2004, párrafo 1, ¿ven? Acá es con la viñeta, acá es con la abreviatura. Cualquiera de los dos párrafos es permitido. Ejemplo, yo tengo una información del internet de formato HTML. Entonces, para mí, este es el párrafo 1. Párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5 y así sucesivamente. Si la información que bajo del internet está en formato PDF,
ya lo mencioné, lo cito tan idéntico como está en un libro físico, porque tiene las mismas características. Ahora, hemos visto ejemplos donde se citan solamente a un autor. ¿Y qué pasaría si yo tengo más de un autor en mis citas? Ejemplo, vamos a trabajar primero con dos autores. Cuando en una redacción de un marco teórico yo encuentro a dos autores, siempre dice, debo citarlo a los dos autores desde el inicio hasta la n-ava cita. En este ejemplo estoy hablando de Levin y Rubin para la casuística. Una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo. ¿Quién lo dice? Justamente Lubin y Rubin. ¿Ve? Entonces, en la primera cita lo cito a los dos. En la segunda cita lo vuelvo a citar a los dos. En todas las citas están los dos. Ahí no hay ninguna variación. Pero ahora sí hay variación cuando es de 3 a 5 autores. Este libro es muy conocido por nosotros. Es de Hernández Sampieri, la última edición, sexta edición del año 2014. La primera vez dice que se va a citar, se debe poner a todos los autores: Hernández, Fernández y Baptista. 2014. La primera cita. De la segunda cita para adelante, que también se le llama citas subsecuentes, se debe incluir únicamente el apellido del primer autor, seguido de la palabra et al. O sea, en la segunda cita para adelante le pongo solamente Hernández, seguido del et al 2014 y todo lo demás igualito. Et al para nosotros significa y otros. Entonces, en las casuísticas, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Cuando es de 3 a 5 autores, en la primera cita, como estamos viendo, los cito, mira, a Hernández, Fernández y Baptista. A toditos los pongo. Cita corta. Y en la siguiente cita, que es una cita larga, ahí sí, ¿ves? Solamente le estoy poniendo al primer autor seguido del et al. Esto es cuando es de 3 a 5 autores. ¿Y qué pasa si yo encuentro una literatura que tiene de 6 autores a más? También lo encontramos. Yo he visto esto principalmente en artículos científicos. Entonces, en este caso sí, sin excepción, desde la primera cita hasta la última, en todos los casos, solamente se pone el apellido del primer autor seguido del et al. Esto cuando es de 6 a más. Siguiente. Nosotros vamos a encontrar en el mundo académico muchos libros que son editados por organizaciones. A eso le llamamos nosotros las citas o de los autores corporativos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el autor? ¿Puede una institución ser un autor? Efectivamente. A las corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales, escuelas, universidades, empresas, etc., nosotros la denominamos autores corporativos. En el ejemplo, ¿ven? El INEGI es el equivalente al INEI en el Perú. Esto es un ejemplo de México. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando se cita por primera vez a un autor corporativo, se debe escribir el nombre completo de la institución, no importando lo muy conocido que sea la abreviatura. Y recién, el ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que es el equivalente al INEI en el Perú. ¿Qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En el ejemplo, hemos dicho, como es la primera cita, va completito, ¿ven? Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Entre corchetes va la abreviatura INEGI. Luego viene el año y la página y todo lo demás nosotros ya lo conocemos. La primera cita. De la segunda para adelante, ¿no? O citas subsecuentes, solamente ya se incluye la abreviatura. O sea, INEGI y todo lo demás ya lo conocemos. O sea, de la segunda para adelante. Veamos el siguiente. ¿Y qué pasa si yo tengo un material, una cita, una fuente que no tiene autor? Generalmente estos son las leyes. Por ejemplo, la ley universitaria no tiene autor. No son los congresistas, no es el ministro. Entonces, ¿quién es el que figura como autor? En este ejemplo, cuando tenemos un material que no tiene autor, en vez del autor
va generalmente el título. En el ejemplo, Ley Universitaria número 30-220, el año y la página. Que es muy diferente cuando el autor es anónimo. Por ejemplo, veamos esta casuística. Cuando tenemos un material que es anónimo, estamos viendo acá un clásico de la literatura universal, El Cantar del Miocid. Muchos se recordarán de sus años de educación secundaria. Este material, nos recordamos, era anónimo. Y como anónimo, entonces lo cito de siguiente manera, ¿ven? Anónimo 2001, página 36, puntos suspensivos. También se puede citar. Bueno, aquí hay unas casuísticas. Bueno, les comento un poquito ya. Cuando ustedes publican artículos en el APA, obviamente para alguna revista indexada, esto generalmente es una casuística. Esto lo he puesto porque en varias partes nos han hecho corregir este tenor. Estoy yo imaginándome que todo este contenido que ustedes están viendo está en una sola cara de una hoja. Todito ese texto en una sola cara. Entonces, cuando yo comienzo a redactar, en la cita pongo, ¿no? Foster 2007, página 15. Entonces, aquí está la cita, ¿ven? Ser fácil de localizar. Esta es la cita. Una vez que he citado a este autor, yo sigo haciendo mi parafraseo, y si vuelvo a citar a este mismo autor, ya no hace falta poner Foster 2007, solamente le pongo la página 28. Si a ese mismo autor yo vuelvo a repetirlo por tercera vez en la misma hoja, nuevamente ya no pongo Foster 2007, sino página 29. Ya no pongo autor, año. ¿Por qué? Porque lo estoy volviendo a citar nuevamente al mismo autor. ¿Cuándo se distorsionaría todo esto? Cuando entre esta cita y esta otra cita aparece otro autor. Ahí sí a todito cambia. Hay que ponerle nuevamente el autor, año y nuevamente la página. Esas son unas de las exquisiteces que los revisores de artículos siempre lo van a considerar en este tipo de investigaciones. Por eso lo considero y lo veo que es fundamental. Lo que les mencionaba, ¿no? En el estilo APA, la bibliografía recibe el nombre de referencias. Ese es el término utilizado. Esta es la forma como se hace la sangría francesa en esta barrita. Yo corro este espacio que estamos teniendo acá y exactamente este espacio se está corriendo. Entonces, de esta manera podemos hacer las citas con su sangría francesa. Para concluir, les voy a mostrar ya un consolidado de los modelos de cómo hacemos las citas de referencias. Acá tengo referencias de un libro con un solo autor. En este caso, el autor es Maldonado, Hugo, fecha de publicación 2011, el título Manual de Comunicación Oral, el lugar de publicación es México y la editorial que se encargó de publicar es Pearson Educación. Imagínense, yo me imagino rápidamente que este es un libro de primera edición. ¿Por qué? Porque no se está considerando el número de edición. Cuando no se considera, tácitamente es primera edición. Un autor corporativo, Colegio de Contadores Públicos, año de fecha de publicación 2011, el título en letras cursivas, la alta gerencia rumbo al siglo XXI, en este caso el lugar de publicación y la editorial respectiva. Referencia de un libro publicado, acá sí ven, en segunda o subsecuentes ediciones. Cuando es en segunda o subsecuente ya se considera el número de edición, por eso acá sí ven, autor, fecha de publicación, el título del libro, Ingeniería de Control, aquí ve el número de edición, para nosotros sería la octava edición. Luego viene la ciudad de publicación y la editorial de manera respectiva. Referencia de un artículo de periódico. Acá también siempre hago esta mención. Nosotros, para hacer nuestras investigaciones, tenemos que también citar en la situación problemática principalmente visto artículos periodísticos. Pero por ahí también la fuente nos dice que tenemos que saber qué diarios tenemos que citar. En el ejemplo de ciencias contables, empresariales, administrativas, una de las principales fuentes es este diario, ¿no? Es el diario Gestión. Es uno de los principales diarios que tenemos en nuestro medio. Y por ahí quizás valga la pena hacer el siguiente comentario, que más de una vez lo he hecho. Colegas, ¿cuál es el diario
de circulación más vendido a nivel nacional? El Bocón, me dicen por ahí, a ver. Por acá me dijeron ya el Trome. A ver, más opiniones. El peruano también escuché. Colegas, el año 2006, León de Trattenberg y Capella Riera hicieron una investigación sobre esta temática y ya han pasado 11 años y los resultados no han cambiado. El diario más vendido en el país es el diario El Trome. Y justamente casi ese es el reflejo de nuestro nivel cultural que tiene nuestro país. En nuestro país tenemos dos grandes editoriales, que es el Grupo El Comercio y el Grupo República. Estos son dos diarios que tienen sus diarios chichas. Del Grupo El Comercio, su diario chicha viene a ser El Trome. Y de la República, su diario chicha viene a ser El Popular. Ambos diarios tienen su diario deportivo, ¿no? El del Grupo El Comercio viene a ser El Depo y de la República viene a ser El Libero. Después del Trome, el diario más vendido era El Libero, un diario deportivo. Sin que nuestro país sea un potencial en el deporte, pero el segundo diario más vendido en el país es un diario deportivo, El Libero. Pero esto fue hasta el año 2015. El año 2016 y parte de este 2017, el diario Depor es el que está adelante ahora en las encuestas y en los números de periódicos vendidos. Y lo mejor que tiene obviamente el Grupo El Comercio es el diario Gestión, dicho de paso. También existe una tercera editorial que es del Grupo Epensa. ¿Cuál es el diario Epensa? El Correo. El Correo también, colegas, tiene su diario Chicha, que en este caso es El Ojo. Y también lo que mencionaron hace un rato, el Grupo Epensa Correo también tiene su diario deportivo. ¿Qué diario es? El Bocón. El Bocón pertenece al Correo. Entonces yo, para hacer mi investigación de manera generalizada, puedo citar pues al Comercio, sí, a la República también, pero también puedo citar en este caso al diario Gestión. Y aquí está la tipología, ¿ven? Autor, fecha de publicación, título, número de página y nombre del periódico. Esto lo utilizo generalmente en la identificación de la situación problemática y en la discusión de resultados. También yo voy a citar fuentes electrónicas, que obviamente son para mis referencias, y aquí sí voy a hacer uso de las revistas científicas indexadas. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Ven? Necesito el autor, necesito la fecha de publicación, y en la fecha de publicación va con este formato, ¿ven? Año, día y mes, con este formato. Luego viene el título del artículo, y como estamos viendo, eso va en letras cursivas. Luego viene el título de la publicación, la fecha de consulta, la base de datos y finalmente la URL o página web. Estos son los requisitos que yo necesito para poner en las referencias una revista científica indexada en línea. Esto va en la parte de referencias. Pero en las referencias no solamente nosotros consideramos a las revistas en línea, también consideramos sitios web o páginas web. Entonces, vamos a tener páginas web que consideran a los autores. Cuando consideran a los autores, considero, mira, ven, al autor, a la fecha de publicación, al título, a la fecha de consulta y finalmente la URL o página web. Todos estos datos son necesarios para ponerlo a este autor en las referencias de mi investigación. Pero no solamente ponemos a esto, sino también podemos encontrar una página web que no tiene autor. Y eso a veces nos preocupa. Casi la gran mayoría de la información que encontramos en la web en formato HTML o HTML no tienen autor, a no ser que sea un PDF. Entonces, cuando no tiene autor, ¿cómo lo citamos? En vez del autor va el título. Luego viene la fecha de publicación, la fecha de consulta y terminamos con la dirección o URL. Bueno, los demás son ejemplos de cómo cuando yo tengo una página
que esto lo hemos encontrado en el portal de redes. ¿Yo cómo identifico al autor? El autor está ahí, ¿ven? En este caso Rafael Muñiz. ¿Dónde está el título? En este caso será Marketing en el siglo XXI. ¿Y dónde está la URL o página web? En esa partecita de arriba, ¿ven? Entonces, en una página web yo puedo encontrar esas características que son muy necesarias para el mismo. Tengo más ejemplos. Acá tengo el autor, que es un autor corporativo. Luego por acá tengo el año o fecha de publicación, el título y finalmente tengo la URL o página web, ¿no? Identificables en esta parte. Acá tengo el título, tengo la URL, pero por ahí no puedo visualizar el autor. Entonces, en vez del autor, va el título, habíamos mencionado. Tenemos más casuísticas, igualito por acá, ¿ven? Acá tengo el autor, ahí tengo la página, la fecha y finalmente, en este otro formato, en la parte inferior central, generalmente se encuentra el año o fecha de publicación. Pero no todas las páginas tienen esta característica. En algunos casos no la tienen. Bueno, estamos en la parte de tablas. En el APA le habíamos mencionado que las tablas no tienen líneas verticales, solamente son líneas horizontales como podemos visualizar. Tiene un título y tiene una fuente y recibe el nombre de tablas. Está incorrecto ponerle la denominación cuadro, no va aquí. Más ejemplos. Tengo otro ejemplo de tabla. Tiene título, las líneas verticales no existen, solamente son las horizontales y aquí está la nota o fuente. Les había dicho también que en el APA no se trabaja el término gráficos, se trabaja con el término figuras. Pero ¿qué es lo que consideramos dentro de las figuras? Lo que están acá, ¿no? Los gráficos, los diagramas, los dibujos, los mapas y hasta las fotos. ¿Qué características deben tener? Un título, el diagrama y finalmente la denominación con su respectiva fuente. Otra cosa que también hemos visto, dentro de las figuras no solamente vienen a ser los gráficos, sino también pueden ser estas esquematizaciones. Le ponemos su título, su fuente y su nota al respecto. Esto para nosotros es un gráfico estadístico, pero en el APA lo tomamos como figuras. Va la representación y al abajo en la parte inferior lo que representa la figura. Bueno, también les mencioné de que en el APA nosotros erradamente le decimos índice. Lo correcto es poner el término contenidos. Y miren la curiosidad que tiene el índice. Cuando yo estoy escribiendo una palabra, miren, esto es lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Escribo la palabra y cuando estoy acá comienzo a poner el espaciador o en este caso la tecla Tab y trato que todas las numeraciones estén en una línea recta. Toditos deben cuadrar ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que suelo hacer. Pero ¿qué me dice el APA? El APA dice que ni bien yo escribo la palabra, en el siguiente espacio debe estar el número de la página. Ese es el índice, que para nosotros viene a ser el contenido. Bueno, el día de mañana voy a hacer toda la parte logística, la parte práctica, pero en el Microsoft Word está cómo se generalizan, obviamente, las citas como principales observaciones. Para comenzar, ¿ven? En el icono de referencias, nosotros hacemos un clic aquí en este icono y van a aparecer todas las fuentes que considera el APA dentro de su procesamiento estadístico. En sus citas, ¿no? Va a aparecer el APA, el Turabian, el Golds y así sucesivamente, una lista bien grande. Entonces, cuando yo hago un clic acá en insertar cita, de cada fuente voy a poner el libro, el autor, el título, el año, la ciudad, la editorial. Y de esta manera voy a automatizar a las citas. De esa manera. Entonces, voy a considerar este tipo de citas y al final voy a insertarle para poner las referencias. Una de las principales deficiencias que nosotros tenemos cuando realizamos las investigaciones es de que en el marco teórico, a todas las citas que hemos considerado, hay veces no están en las referencias. Y el paso contrario, todos los libros considerados en las referencias, hay veces no están citados en el contenido.
Entonces, con la automatización que vamos a ver, en este caso, el día de mañana lo vamos a hacer como taller, porque lo voy a hacer tanto para el APA, como para Vancouver y como para LISO, lo vamos a discernir y vamos a ver de qué es muy útil esta herramienta del Microsoft Word en todo lo que son citas y referencias. La automatización nos permite simplificar el tiempo en todo el sentido de la palabra. También podemos editar la cita para justamente ponerle el número de página. El número de página también se automatiza con estas herramientas. Y ya no estamos haciéndole el trabajo manual. El conteo de palabras también el Microsoft Word lo hace de manera automática. Entonces eso nos va a permitir simplificar tiempos y simplificar espacios. Bueno, colegas, creo que con esto estamos terminando ya la parte referida a lo que es el APA y solamente creo que terminamos con unas imágenes algo jocosas de esta primera parte de lo que son las citas y referencias. Esto ejemplifica cuando uno hace una licenciatura, la maestría, el doctorado y a nivel del postdoctorado, ¿no? Esta es otra imagen. Vengo del futuro y siguen sin terminar la tesis. Esta es una imagen jocosa también. Esto es más colosal. Cuando pasas junto a tu asesor de tesis y no te pide avances para esta semana. Me salvé, dice, ¿no es cierto? Entre comillas. Al colombiano todos los conocemos, ¿no? ¿Que cómo se llama tu asesor de tesis? Listo, mijo, dice, ¿no? Ya le vamos a hacer una visita. Bueno, él es Ricardo Arjona. Dice, el problema no es la tesis, el problema es que no la avanzamos. Esto también es producto de una gran realidad. Las redes sociales son producto de esto, Maldito Facebook no me deja terminar mi tesis. Acá tenemos a Spider-Man, ¿no? Ya dejé el Face y ponte a escribir la maldita tesis. Laura Bozzo, ¿quién no lo conoce a este personaje, no? Dice, señorita Laura, mi hijo aún no termina la tesis, lleva años sufriendo. ¿Y qué dice Laura? Que pase el asesor, ¿no? Esto me gusta. Esto es de pareja. Miren ese sentido, Quisiera hacer tu tesis para que nunca me termines. Qué bonito, ¿no? Cuestión de pareja. Bueno, ahí hay un animalito que está en el piso y dice, tienes que ser fuerte. Solo te faltan las correcciones. Esto también es de una película muy conocida, ¿no? Día 896, sigo sin terminar la tesis. Pronto moriré, ¿no? Está escribiendo todo lo que está haciendo. Colegas, esto también nos ha pasado a nosotros bastante, ¿no? Estamos redactando una investigación y nosotros creemos que ya la hemos terminado. Entonces le ponemos tesis, al siguiente archivo le llamamos tesis final este sí, tesis final este sí, ya porque ya no hay más sí, le ponemos tesis final 2, tesis final del final listo, final por fin, eso espero. Acá inclusive ya le pusimos en inglés, ¿no? El fin. Tesis finalísimo, y así sucesivamente, Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para eso? Bueno, yo realmente le pongo tesis y acá le pongo la fecha del día que lo he trabajado. Por ejemplo, ¿no? Hoy día avanzaré algo, 27 del 4 del 17. El día de mañana avanzo algo, ya le pondré con 28. Y así sucesivamente. Entonces, cuando lo hago por fechas, ya obviamente supero estas limitaciones que estamos viendo. Y colegas, esta última frasecita es la que me encanta repetirlo una vez más y voy a compartir con ustedes para terminar. Adquirir experiencia solo con la teoría es como intentar quitarse el hambre leyendo el menú. Qué gran verdad. La teoría y la práctica van de la mano, sin el uno, sin el otro, estos no son válidos. Con este pequeño mensaje terminamos nuestro trabajo de esta hora. Muchísimas gracias.